Bienvenidos a la entrevista. El 16 de enero de 2023 se cumplen 31 años de la firma de los acuerdos de paz entre la Fuerza Armada salvadoreña y la exguerrilla. Para hablar sobre el tema, hoy nos acompaña Juan Carlos Sánchez, de la Fundación para el Debido Proceso. Bienvenido a la entrevista. Muchas gracias, un placer estar en la entrevista. Juan Carlos, ¿cuál es el trabajo que está realizando la Fundación para el Debido Proceso? Si me permite, también es importante para nosotros hablar de este tema porque precisamente la Fundación nace en 1996 por el profesor Burgenthal, que fue miembro de la Comisión de la Verdad de El Salvador, y había otras personas que también habían participado en la comisión, y justamente nacemos con el propósito de dialogar, de discutir, de analizar, de estudiar, de proponer formas de convivencia social basadas en los derechos humanos. Es decir, somos una organización que trabajamos a nivel regional, tenemos nuestra sede en Washington, D.C., trabajamos a nivel en varios países de Latinoamérica, intentando acercar diálogos de la sociedad civil para mejorar los estándares de derechos humanos, para mejorar las condiciones de democráticas, para fortalecer el Estado de Derecho en varios países de la región. Trabajamos en México, en Guatemala, en Honduras, en Perú, en Bolivia, en El Salvador, por supuesto. Ese es nuestro mandato y para nosotros es significativo hablar de este tema en El Salvador en un aniversario de los acuerdos de paz, porque nuestro nacimiento estuvo bastante ligado a ese proceso de paz en El Salvador. Hablando de los acuerdos de paz, pues los principales propósitos de esta firma pues, son el poner fin a la guerra y impulsar la democracia en el país, garantizar el pleno gozo de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad. A estos 31 años de la firma de los acuerdos de paz, ¿cuál es la valoración que ustedes hacen como fundación? Mire, para nosotros los acuerdos de paz son un momento histórico muy significativo en la vida del país. No porque los acuerdos de paz resolvieron automáticamente todos los problemas, pero sí podemos decir con bastante certeza que los acuerdos de paz generaron las condiciones para que la sociedad, en un clima de institucionalidad democrática, empezara a resolver sus problemas por la vía del diálogo, por la vía de la negociación política, por la vía de la racionalidad. En el pasado de la guerra o décadas anteriores, El Salvador tendía a resolver sus problemas básicamente con el uso de la fuerza, por medio de la imposición, por medio de la militarización de la sociedad, no solo de la seguridad pública. Y los acuerdos de paz nos abrieron esas posibilidades. Obviamente que objetivos tan ambiciosos como los que usted acaba de señalar, no se resuelven con la mera firma de un documento, no se resuelven en el corto tiempo, se necesitan generaciones completas para que esos avances puedan irse consolidando. Y creo que ese es el gran aporte de los acuerdos de paz. Creemos que los acuerdos de paz permitieron incluso que se sentaran las bases para ir construyendo poco a poco otros acuerdos de país, otros acuerdos en donde participaran actores que no estuvieron directamente vinculados ni en el conflicto armado ni en la solución, no formaron parte de las mesas de negociación, pero al silenciarse los fusiles y al generar condiciones democráticas y mecanismos de más participación, la sociedad podía ir al encuentro de nuevos consensos, de nuevos acuerdos en otros campos que los acuerdos de paz mismos no alcanzaron a abordar, pero generaron esas condiciones. Juan Carlos, con la firma de los acuerdos de paz surgen instituciones como la PNC, la Policía Nacional Civil, Tribunal Supremo Electoral, y la misma doctrina de la Fuerza Armada cambia. El desempeño de estas instituciones, igual, a esta fecha, ¿cómo ustedes lo valoran? En términos institucionales, los acuerdos de paz hicieron básicamente tres cosas. Como usted dice, crearon nuevas instituciones. Ahí se le está quedando en el tintero a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es
una de las joyas predilectas, digamos, del proceso de los acuerdos de paz. Luego abordamos las condiciones actuales y la evolución histórica que ha tenido la institución, pero como surgimiento de esta institución es un hito importante para el país. También el otro aspecto que hicieron los acuerdos de paz fue que reformaron otras instituciones. Perdón, en lo anterior también recordemos que hubo una reforma importante en la justicia, ¿verdad? Ahí también se mueven aspectos importantes como el Consejo Nacional de la Judicatura, y también se reforman otras entidades como el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y el tercer aspecto que hacen en términos institucionales los acuerdos de paz es que suprimen instituciones. Suprimen, por ejemplo, las defensas civiles, ¿verdad? Que eran estos grupos que funcionaban de una manera híbrida entre civil y militar, pero con un fuerte predominio de la doctrina militar que imperaba en aquel momento. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional, los cuerpos de seguridad. Entonces sí hay una especie de refundación institucional muy importante que es una herencia fundamental de ese periodo. Lamentablemente, no todas las instituciones, por lo que decíamos anteriormente, que estas transformaciones tan profundas, tan de carácter estructural, no se logran de la noche a la mañana, pero lamentablemente muchas de estas instituciones han venido teniendo una evolución más lenta de la que la ciudadanía demandaba para poder reconciliar a la sociedad y democratizar al país. Creo que hay que señalar con objetividad esos tres grandes logros institucionales. Crean nuevas instituciones, reforman instituciones importantes y suprimen aquellas que se consideraron. Lamentablemente, como hemos señalado, esas instituciones no han estado todas a la altura de las exigencias históricas. Entonces, Juan Carlos, ¿se puede hablar de una debilidad institucional y ir más allá de una violación a los derechos humanos también? Sí, El Salvador ha enfrentado una debilidad institucional. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil, que también es una institución importante y novedosa en aquel momento, con una doctrina diferente. Uno de los aspectos fundamentales de los acuerdos de paz fue justamente la separación del estamento militar de las tareas de seguridad pública por todo el daño institucionalizado que se había provocado con un predominio del aparato militar en la seguridad pública y en el Estado en su conjunto. Los acuerdos de paz logran eso. Cuando nace la Policía Nacional Civil, María Julia Hernández, que ya nos dejó en este plano y que fue la directora de tutela legal, lo decía con una frase que a mí se me quedó grabada desde el primer momento. La involución de la Policía Nacional Civil casi que comenzó la misma noche, el día siguiente de haberse instaurado, porque recordemos que inmediatamente aparecen pactos políticos que la desnaturalizan, como por ejemplo las cuotas que se establecieron los bandos en conflicto, o esta tendencia a prácticas de las estructuras militares. Es decir, doctrinalmente la Policía Nacional se concibió como un órgano diferente, como un órgano cercano a la población, con una perspectiva no de ataque, sino de protección de la ciudadanía, con una vinculación permanente con la comunidad, con un arraigo en los territorios, y eso en realidad no ha podido concretarse a lo largo del tiempo, y por el contrario, desde hace aproximadamente 20 años, es que comenzó una tendencia de los sucesivos gobiernos a volver a militarizarla. Y estamos a un punto donde prácticamente ese dibujo de Policía Nacional Civil que se hizo en los acuerdos de paz, cada vez cuesta más poderlo visualizar, porque esta administración, si bien es cierto, no es la que comenzó con la militarización que se había logrado con la firma de los acuerdos de paz, pero sí es cierto que esta la ha profundizado mucho más de lo que lo habían lamentablemente hecho otros gobiernos en el pasado. Juan Carlos, hablando ya particularmente de este gobierno, el trabajo que está desarrollando
está sembrando para una democratización en la sociedad o se ha cambiado el enfoque? Mire, no solo somos los organismos de derechos humanos que tenemos presencia en el país lo que hemos mostrado preocupación. Desde prácticamente la instalación de esta administración en el 2019, diferentes organismos internacionales, tanto el sistema interamericano como el sistema de Naciones Unidas, han mostrado crecientemente una preocupación por las decisiones políticas que están atentando en este momento con la supervivencia misma del Estado de Derecho. Y cada vez esta práctica, este dibujo de país, este diseño de país que se logró establecer en los acuerdos de paz, con este gobierno pareciera que ese dibujo es cada vez más tenue. Entonces, desde 2020, luego, recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita in loco en 2019, a pocos meses de haberse instalado este gobierno, y en esa visita hubo como una relación más o menos cordial, pero a partir de ese momento se ha ido poniendo una situación tensa que es producto de la lectura que tiene la comunidad internacional, en particular los organismos internacionales, sobre los peligros de este gobierno, sobre las amenazas que permanentemente están, y especialmente sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales que El Salvador soberanamente ha suscrito en materia de derechos humanos. Entonces estamos en una situación realmente muy delicada, muy peligrosa, que está poniendo, como decimos, en tela de juicio la posibilidad de que este país viva plenamente su democracia. Juan Carlos, por factor tiempo, brevemente nos puede mencionar cuáles considera que fueron los temas ausentes en los acuerdos de paz. Si nosotros vemos entonces ahora cómo se han atendido otros conflictos recientemente, o después de El Salvador al menos, sí podemos notar algunas diferencias importantes que no fueron considerados en nuestro esquema de pacificación. El primero es el de las víctimas. Las víctimas no estuvieron presentes ni en las rondas de negociación, ni en las etapas posteriores, casi que tuvieron un papel bastante marginal. Las víctimas pusieron los muertos y puso la sangre. Es cierto que las partes en conflicto se enfrentaron y también murieron, pero cuando uno está en conflicto, esa es una posibilidad objetiva de que pueda pasar, pero las víctimas, la gente que estaba en las comunidades, en las zonas rurales, en las comunidades marginales, no tuvieron ninguna participación. Fue un proceso cupular, ¿verdad? Un proceso de cúpulas, por ahí una interpartidaria, por ahí otros actores, pero la población no se generaron mecanismos de participación ciudadana para hacer. Algo que ha pasado, por ejemplo, en el esquema colombiano, que sí hay institucionalidad para poder canalizar esta participación. Y el segundo elemento que creo que está ausente es sobre la atención de las condiciones de violencia, perspectiva de género y violencia contra la mujer y a otras poblaciones vulnerables. Ese tema no ha pasado, pero El Salvador sufrió violaciones sexuales durante el conflicto, no solo por elementos del ejército, sino que también la insurgencia tiene casos muy graves de violaciones. Pero todos esos temas de la participación de la mujer, de la violencia sexual, de las violaciones, de la discriminación por razones de género, no estuvieron presentes, aunque ya en el mundo existían importantes tratados internacionales que iban marcando la pauta para poder incorporarlo. Así es que a mí me parece que el tema de víctimas y la perspectiva de género fueron dos ausencias en el proceso de paz. Ok, Juan Carlos, agradecemos mucho su gusto, presencia muchas en la gracias. entrevista. Un placer y a la orden. Suerte con su importante labor. Amigos, los invitamos a que sigan con más del programa Miradas.